En el geriátrico del horror en Villa Lynch, 7 internados fallecidos y 16 contagiados. La información con Andrés Salí. Andrés, buenas tardes. No escucho nada. Andrés, ¿nos escuchás? Ahí estamos tomando contacto con nuestro compañero. Hoy abríamos el noticiero con la información proveniente de Villa Lynch, un geriátrico que ya tiene 7 casos de jubilados fallecidos y al menos 16 contagiados. Se trata de un geriátrico que tiene 4 pisos, que por la información que teníamos y que nos contaron, fueron aislando a aquellos contagiados en los distintos pisos para que no tuvieran contacto. Pero la denuncia que hace un familiar de uno de ellos es que no le realizaron a todos hisopados. Y por parte de las instituciones, de los geriátricos, lo que se pide, se exige y que también termina siendo obligatorio es el hisopado. Sin embargo, a este geriátrico, por la información que nos cuenta un familiar que vive allí, no le realizaron los hisopados a todos los que están internados allí, con el dato cruel y doloroso de 7 muertos. Recordemos que en Europa, cuando uno evalúa y analiza los datos de lo ocurrido allí, el 50% de los fallecimientos se dieron dentro del geriátrico, dentro de los geriátricos. Con ese antecedente hay que tener, por supuesto, muchísima atención de lo que ocurre allí. Andrés, ¿nos escuchás? 20 casos tuviste positivos. Andrés, ¿nos escuchás? Hola, sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí los escucho perfectamente. Nos encontramos en la zona de San Martín, en la zona de Villa Lynch, en Rodríguez Peña del 4400, donde se encuentra este hogar para adultos mayores, El Amanecer, donde se han detectado hasta el momento 19 casos positivos y 5 fallecimientos por COVID-19 en este lugar, donde, bueno, según hablamos con el responsable del lugar, necesita que se hagan más hisopados para comprobar si todavía Andrés, quedan nosotros abuelos que podrían llegar a estar infectados. Teníamos entendido que son 7. No sé si por ahí hay alguna diferencia de información. Un familiar nos habló de que había 7 fallecidos. Vos la información que tenés es de 5. Exactamente. El responsable del lugar, con quien ya estamos en compañía, nos aclara que son 5 los casos de fallecimiento y 19 los casos positivos. ¿Qué tal? Buen día, Jonathan, ¿cómo estás? Bueno, aclarándonos un poco esto, se habla de 7 fallecimientos, nos decís que son 5. 5 abuelos confirmados con COVID que fallecieron y en total de los 19 que derivamos con COVID positivo. ¿Cómo arrancó esto? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuál fue el primer caso? Con un hisopado que nos informaron del hospital del Castex, digamos. ¿Y cómo llegamos a ese hisopado, digamos? ¿Tuviste un abuelo en el hospital? Porque cuando se derivaba ya se entraba con un protocolo y antes de ingresar en el hospital hicieron el hisopado. O sea, ustedes tuvieron un abuelo con síntomas al que derivaron al hospital. Tuvimos una abuela que tuvo fiebre, le baja la fiebre, al otro día volvió a levantar temperatura, ahí se pidió la emergencia y se la derivó. Ajá. Simplemente fue así arrancamos y fue algo como que al principio no lo podíamos creer. A partir de eso se dan el resto de los hisopados, digamos. A partir de eso, que fue que estuve acá, que vinieron de la tele, que vinieron a hablar, fue justo ese día que me levantaron 2 pacientes más, me levantaron temperatura. Ajá. Del mismo piso. Y ahí se empezó a hablar mucho con el municipio para que vengan a hisopar el 4.º piso. ¿Esto ocurrió finalmente? Sí, se hisopó el 4.º piso, el 2.º piso y el 1.er piso. Yo tengo entendido que soy uno de los geriátricos que más hisopó, digamos. Ajá. En cuanto a abuelos, hisopó como... Ahora, vos nos comentabas que todavía faltan abuelos. Acá, ¿cuántos abuelos hay? Deben haber más o menos 80 abuelos, más o menos. Número más, número menos, no te quiero mentir. Pero más o menos, yo lo que quiero es que se termine de hisopar los pisos que faltan, que sea la planta baja y el 3.er piso, para uno trabajar más tranquilo también. Ante cualquier caso, nosotros entramos en un protocolo, que estamos en un protocolo, pero bueno, ante cualquier síntoma o cualquier paciente, se deriva. Ajá. Ustedes venían cumpliendo también todos estos protocolos. Sí, venimos con todo y seguimos trabajando con todo el protocolo. El tema es que, como te decía, es muy difícil de seguirlo a rajatabla porque estás en un lugar en el que se baña a los abuelos, digamos, hay que bañar a un abuelo con entes, se te empañan, que no te tocaste los ojos, es como que es complicado, no es algo fácil, digamos. Hay que estar con una máscara todo el día puesta, con los lentes, con los barbijos, que no te los sacar, lavarse las manos constantemente, son protocolos grandes que tratamos de cumplirlo a rajatabla. Y esto entonces, a partir de este hisopado que hacen luego de detectar el primer caso, digamos, sí, de la abuela que ustedes derivan, detectan 19 casos más.
No se da todo de un día para el otro, digamos. Esto es de a poco. Me levantó temperatura 2 pacientes, siempre hablamos, se creó un grupo de WhatsApp, el cual lo manejó el asistente social, y fuimos informando todo a medida que iba pasando. Todos los familiares se iban enterando de a poquito como nosotros, y nosotros todo lo que pasaba era día a día, se pasaba un parte, se comunicaba, había familiares, la gente nos apoyó muchísimo. No es que la gente no está enterada de nada, puede pasar que quedó algún familiar colgado o que no le pasaba el teléfono porque no se registró, pero de la gente que venía acá a trabajar o de los que venían siempre al geriátrico, estaban todos informados de todo, digamos. Había gente que venía asiduamente a ver a su familia, y creo que una semana o 2 semanas antes que empiece todo el protocolo de no salir a la calle y demás, ya no ingresaba nadie al hogar. Ajá. ¿Por qué? Porque sabíamos lo delicado que era el asunto con los adultos mayores, que son los más propensos a sufrir este virus, digamos. ¿Cuánto tiempo hace ya de esto, digamos, desde el primer caso, más o menos, hasta esta situación a la de hoy? Y hará más o menos 20 y pico de días, ya no sé si llegamos al mes casi. O sea, hace casi un mes se detectó el primer caso. Más o menos. Ajá. Sí. Y paulatinamente... Yo tengo fecha, todo, está todo, pero no, ahora estoy medio con la cabeza, pero bueno, está todo anotado. Entonces sí. vos nos confirmás que hasta el momento entonces tenemos 19, exactamente, entre los 19 hubo 5 fallecidos y después el resto están todos derivados. Ok. Jonathan nos escucha en el piso por si quieren hacerle alguna pregunta. Yo no Jonathan, nada, igual, Jonathan, ¿me escuchás? Soy Luciana Rubinska. ¿Me escuchás? No. Bueno, te derivo la pregunta a vos. No. Andrés, te derivo la pregunta a vos. Sí, decime. Dentro de la cantidad de contagiados, ¿hay alguno que trabaje allí que no sea internado? Entre los contagiados, ¿hay personal o solo los Un abuelos? personal solo se me contagió, que fue la que cuando empezó todo esto, fue una empleada sola. O sea, el primer contagiado fue entonces un empleado. Que derivó en que, claro, que enfermen los abuelos tan sanos. Evidentemente estamos en un geriátrico, ellos no salían a ningún lado, no se podían contagiar a ningún lado. Nosotros cumplimos con todo, el tema es que así pasó. Pero Andrés, O sea, sospechan, bueno, ¿confirmamos? Andrés, sospechan de algún trabajador del geriátrico que pudo haber ingresado el virus al geriátrico, la cocinera, un enfermero. ¿De quién sospecha, Jonathan? Claro, bueno, lo que nos relata Jonathan y nos confirma es que, bueno, el primer infectado, como vos nos decías, los primeros síntomas que ustedes notaron en alguien del personal. Cocinero, enfermero, claro, cuando nos dimos cuenta que una de las chicas que estaba, si no quiero dar nombre, pero cuando nos dimos cuenta que una chica estaba, porque cada tanto se estaban haciendo charlas por todo esto que pasaba, era prevenir al personal constantemente. Chicas, miren, cuídense, mantengan la distancia, no tomen mate, no compartan, porque toda la costumbre que estamos acostumbrados nosotros fue terminar un día para el otro. Trabajamos en un geriátrico donde lo primero que se le enseña al asistente es el cariño con los abuelos. Los abuelos te convidan una galletita, le convidas un mate. Entonces es complicado para que la cabeza de uno cambiarla de un momento para el otro. Entonces eso se habló mucho y nos dimos cuenta que una de las chicas estaba con tos y justo habíamos dado la vacuna para la gripe hacía 2 días. Entonces asociaba a ella que era por la vacuna de la gripe. Y bueno, terminó no siendo por la vacuna de la gripe. Ok. O sea, asociaba que los síntomas que tuvo serían como consecuencia de la aplicación de la vacuna de la gripe. Hoy en día ya está en su casa, ya está bien, ya se fue de alta. Pero fue la única contagiada que tuvimos. Bien, Andrés.